¿Cómo sería si lo hubiese diseñado yo? Edición Mazda 6. El Mazda 6 o Mazda Atenza para los japoneses es un vehículo del país del sol naciente que lleva muchos años en el mercado de sedanes de tamaño medio, el cual ha pasado por diferentes tipos de motorización a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, conforme el mercado avanzaba, los tres reyes alemanes, que, bueno, por si hace falta mencionarlo, son Audi, BMW y Mercedes-Benz, serían opciones mucho más equipadas en todos los aspectos, ya que ofrecían diferentes tipos de motorización para sus modelos, desde el modelo de entrada hasta el modelo tope de gama. Llegaron al 2014 con una propuesta de diseño que sería un parteaguas en las ventas de la marca japonesa. De igual manera, dejarían de usar los motores Duratec en colaboración con Ford y optarían por el ahora bien conocido motor Skyactiv 2.5 litros naturalmente aspirado, y posteriormente agregarían un turbo en su versión Signature como por el año 2017 por ahí, si no mal recuerdo. Corríjanme si estoy mal en los comentarios. El cual, además de ser confiable, duradero, lo suficientemente potente para moverte de punto A a punto B sin sentirte como que vas en un Versa, y a pesar de ir vacío sientes como si estuvieras remolcando un autobús. El Mazda 6 se volvió popular gracias a que decidieron no usar una transmisión CVT. A pesar de que son muy confiables, que Toyota es indestructible. O sea, yo sé que han mejorado mucho la manera en la que construyen las transmisiones CVT, pero siguen siendo CVTs. Van a fallar en algún momento y son muy difíciles de reparar, son muy costosas de reparar, es un dolor de huevos para los mecánicos, así que ¿qué les cuesta meter una transmisión normal con engranajes normales, relaciones normales, en lugar de una relación infinita como una CVT? Entonces, no sé, es mucho más complicado, pero es mucho más económico, entonces optan por eso. Aunque lo que no sabes es que le están metiendo una fecha de caducidad a tu coche. Casi todo suena perfecto hasta ahora, pero no lo es. Ahora, ¿a qué voy con esto? Siempre fue un vehículo muy accesible para todo público, ya que no solía compararse con los precios de entrada de sus rivales alemanes, a pesar de que habían variantes del Mazda 6 como el Grand Touring o el modelo Sport. Créanme que de Sport no tenía nada y el Grand Touring tampoco tenía algo especial. Era la misma cosa, pero con rines de 19 pulgadas, sonido Bose, asientos calefactables de piel sintética. No sé por qué mi papá tiene uno. Creo que no soy el único en pensar que si hubieran hecho una verdadera versión GT del Mazda 6 hubiera sido el sedán perfecto. Imagínense el Mazda 6 a partir del 2014 con opción a 6 cilindros, ya sea en línea o en V para la versión Sport, y con un V6 o un V8 biturbo para la versión Grand Touring Sport, ambos con tracción trasera o tracción integral, diferencial de deslizamiento limitado, launch control, sistema de escape con válvula de apertura variable, una transmisión de doble clutch que le haga competencia a una PDK de Porsche, una opción a caja manual, alerón desplegable con DRS y carrocería en fibra de carbono y aluminio, asientos deportivos, techo panorámico retráctil, iluminación ambiental, un sistema de infoentretenimiento un poco más tecnológico con más memoria RAM, ya que la velocidad de respuesta es demasiado lenta. Neta, Mazda no sé qué hacen, pero su sistema de infoentretenimiento es muy malo. Lleva siendo muy malo por más de 10 años. De verdad, son japoneses. Estoy esperando que me metan una Nintendo Switch adentro de mi Mazda, por favor. Pido demasiado para el precio de entrada, pero yo siento que últimamente la gente no le molesta comprarse un BMW sabiendo todo lo que está obteniendo a su favor. O sea, si le están vendiendo un carro de 50, 60 mil dólares, siento que te estás llevando tremendo carro por el dinero que estás pagando. Pues sí, siento que si te ofrecieran un Mazda 6 o un Mazda 3 por más de 60 mil dólares, con la tecnología que trae ahora mismo, la verdad yo siento que sería un desperdicio de dinero, ya que no creo que lo valga. El único vehículo de Mazda que considero vale completamente el dinero es la nueva CX-90, ya que diseñaron un nuevo motor de 6 cilindros en línea con turbo, que otorga muy buena potencia, muy buen torque. No tengo los números exactos, pero escuché que es muy buena. Un amigo me cuenta que su suegro se compró una, entonces yo dije, ok, qué interesante, un día dile que me deje manejarla para poder hacerle una review. Puede ser, puede ser, ya veremos, dijo el ciego. Uno de mis sueños húmedos en un Mazda 6 o Mazda 3 incluso, imagínense comparar un Mazda 3 con un clase C de Mercedes y un Mazda 6 con un clase E o un clase S. Imagínense una versión coupé del Mazda 6 o el Mazda 3. Una caída muy hermosa en la parte trasera, dos puertas, sin marco sobre la puerta, sobre el cristal. Siento que pudieron hacer mucho con esa plataforma, ya que, o sea, yo a veces veo el gigantesco, el capó, la distancia que hay
desde donde termina el parabrisas a donde empieza el coche como tal, hacia donde termina la fascia, es mucha distancia. Y la verdad, para meter un motor que esté transversalmente posicionado y tracción delantera, hazle un swap a ese carro y métele un V8, un V6, métele algo, un 2JZ. O sea, pudieron neta tener muchas variantes, pero siento que Japón a partir de, no sé si los 2000, que empezaron los 2000, dejaron de hacer coches tan deportivos. Creo que el último intento decente de un coche japonés para hacer un deportivo realmente japonés fue el Miata o el BRZ o el GR86. Siento que son los últimos intentos de hacer un JDM. Y no estoy diciendo que el Mazda 6 debería ser un JDM tuneable para driftear, una plataforma para ponerle toda la farmacia encima. Simplemente pudieron haber hecho versiones un poco más equipadas. Puedes tener, claro, el Mazda 6 austero, que tenga tracción delantera y lo que nos ofrecen por lo general, y que cueste de 26 a 35 mil dólares. Está bien, o sea, no pasa nada. Pero también debieron meter opciones para verdaderos entusiastas. Siento que las ventas hubieran subido muchísimo más y ni siquiera hubieran reemplazado las SUV a ese vehículo. También sería una buena opción tener acceso a Android Auto y a Apple CarPlay, ya que, bueno, eso se popularizaron hasta mucho después del 2015, pero igual lo incluiría en esta lista. De verdad, imagínenselo, no, ya ni siquiera le quedaría el nombre Mazda 6, te quedaría algo mejor como Mazda Atenza Grand Touring. O sea, imagínate, un Grand Touring Sport o Atenza Sport. Mientras Toyota construía hermosos Lexus deportivos y lujosos, Honda desarrollaba el Acura NSX, Nissan el Infiniti Q50 y Q60 o el 370Z, Mazda decidió no hacer nada al respecto. Es más que un Miata con menos potencia que un Mazda 3, que se me hace raro, pudiendo ponerle, o sea, imaginen de verdad que a un ingeniero en Mazda, en Hiroshima, creo que está en Hiroshima la planta, imagínense que se le hubiera ocurrido ponerle el motor de la CX-90 al Mazda Miata. Imaginen ese motor en el Miata. Imagínense la potencia. Imagínense las ventas que tendría el Miata si tuviera ese motor. Sería un coche de entusiasta, sería una nueva leyenda japonesa. Créanme que lo sería, porque es un motor muy confiable, es un motor muy poderoso y de verdad me gustaría dedicarle todo un video al Miata y lo que pudo ser el Miata. Creo que Mazda es una de esas marcas que nos ha dejado mucho que desear y queda a deber, pero yo creo que el siguiente video sí voy a tocar un poco el tema del Mazda Miata, ya que considero que es un coche bueno. Hay muchos videos que he visto, tanto de Fer Churquiza cuando se compró uno, de varios youtubers de Estados Unidos que han comprado un Miata y dicen que es más que suficiente, ya que con esa potencia es lo suficientemente bueno y divertido para driftear, para que agarre bien las curvas. Y ok, puede ser que sí, puede que sea un muy buen daily deportivo, pero voy a lo mismo. Puedes tener la opción Miata normal y puedes tener la opción Miata Super Sport Grand Touring XD, no sé, algo así, y meter esa motorización, meterle una pisada más grande en las ruedas traseras, rines de 20 pulgadas, una versión loquísima del Miata, un Miata que pueda hacer algo en Nürburgring, que pueda romper algún récord, no lo sé. Siento que se dejaron de enfocarse en el mercado deportivo y pasaron de tener leyendas como el, ¿cómo se llama? 787B, creo que se llamaba, el coche que tenía el rotativo que competía en Le Mans. Dios mío, creo que fue la última joya que llegamos a ver de Mazda, que de verdad te dejara boquiabierto. Yo, al escuchar ese motor rotativo, no sé cuántos rotores tenía, pero es una sinfonía que no se volvió a escuchar hasta que escuché un Lexus LFA. O sea, de verdad es increíble cómo suena ese motor rotativo. Pero bueno, entiendo que la visión de los japoneses, en su visión, la deportividad dejó de ser un pilar en la industria automotriz y optaron por la eficiencia, confiabilidad, economizar consumos de combustible. Hubieron más regulaciones para temas de emisiones, por lo tanto dejaron de lado motores tan gigantescos, y eso pasó en general en todo el mundo. O sea, muchos carros como Mercedes-Benz, que se me hace algo terrible, que pasó el C63 de ser un motor 6.2 litros a ser un 4 cilindros. ¿En qué momento pasas de un C63? Se me hace, a pesar de que sí es muy potente, es mucho más pesado, pero lo que nos gustaba del C63 es cuando lo prendías y sonaba ese gorgoreo profundo alemán característico de los motores AMG de esa época, naturalmente aspirado. O sea, es increíble el sonido del motor 6.2 litros de Mercedes-Benz.
Bueno, sin más, para concluir este video, Mazda pudo haber hecho muchos más trim levels, más categorías para sus vehículos. Y siento que, bueno, al menos para esta parte del mundo no llegaron tantas versiones, ya que sí existió un Mazda 6 Wagon o Wagon, o como le quieran decir, que era una vagoneta larga, y creo que ese nada más llegó a ciertas partes de Oriente y Europa. Bueno, vamos a concluir con este video. Este fue el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, si quieren que haga otro capítulo de cómo hubiera sido si lo hubiera diseñado yo. Díganme cuál es el vehículo que les gustaría que hablara en el siguiente video. Muy probablemente sea el Mazda Miata, pero déjenme igual en los comentarios. Puedo tomar opciones para poder grabarles otro video al respecto, ¿ok? También estén atentos porque se vienen videos, ya que acabo de comprarme mi primer coche y nomás les doy una pista. Es un tracción trasera de 305 caballos, muy controversial, muy odiado, también muy querido. Es un coche de nicho, pero va a ser el proyecto para el canal y pronto les voy a traer video tuneándolo, así que estén atentos. No se olviden de suscribirse, darle like, seguirme en mis redes sociales, porque van a venir muchos más videos al respecto. Así que yo los dejo y se la lavan. Adiós.